todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Si usted está de acuerdo con eso, de una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él lo merece, Él es digno. Reciban saludos del pastor Israel, el pastor principal de la Iglesia del Señor aquí en San Antonio. Él, por algunas cuestiones de salud, no pudo estar juntamente con su esposa, para que lo lleven en oraciones. Si usted quiere hacer una llamada, un texto, bien le caería. Amén. Y bueno, tengo el honor y el privilegio de poder hoy enseñar este primer tema de nuestra serie, Criando Guerreros. Amén. A todos los que vienen por primera vez, un honor, un placer. Los que regresaron por segunda vez, esto se va a poner muy bueno. Y a los que son de casa, nos va a ayudar para seguir capacitándonos y llegar a alcanzar la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Hoy estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas que se llama Criando Guerreros. Y hay una razón, hay un porqué esta enseñanza. Y esto nace de una interrogante, de una pregunta, que quiero que me acompañen a leerla para que usted sepa, quizás si se está enfrentando con ella, cuánto le va a ayudar esta enseñanza. Otros algún día van a estar ahí, otros ya están. Y fíjese, esta pregunta dice de la siguiente manera, acompáñame a leerla allí en pantalla, y dice: ante un mundo opuesto a los valores de la familia tradicional, opuesto a la fe y lleno de inseguridad, ¿qué pasará con la siguiente generación? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Me explico? Nosotros estamos viendo cómo cada día las situaciones se tornan violentas, se oponen totalmente a los principios divinos, y nosotros algunos pues ya vamos de salida, pero nuestros hijos se van a encontrar con esas situaciones que hoy tú estamos viendo que están comenzando. La pregunta es: ¿tus hijos estarán capacitados para permanecer en la fe? ¿Tus hijos serán aquellos que levanten su voz para mantener e incluso defender los principios de la palabra de Dios? La siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, requieren que se les equipe, que se les enseñe, que se les capacite intencionalmente para enfrentar con éxito los retos en que ellos van a vivir. Y por eso necesitamos tú y yo criar guerreros. ¿Qué necesitamos? Criar guerreros. Durante estas series de enseñanzas responderemos algunas preguntas como: ¿cómo influenciar a nuestros hijos de manera sana y sabia? ¿Cómo disciplinarlos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras? ¿Qué hacer cuando tus hijos te fallan? ¿Qué hacer cuando los hijos faltan a Dios? ¿Cómo desarrollar una vida con propósito para nuestros hijos? Y quisiera que le hicieras nada más esta pregunta al que está a tu lado: ¿sabes el propósito de Dios para tu hijo? ¿Cómo llevarlos a victoria? Y no estamos hablando de Victoria, Tamaulipas, sino victoria en de que ellos vivan de acuerdo a la voluntad de Dios en todo tiempo, momento, lugar y circunstancia. Por eso el día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer tema, que lleva por título la prioridad. ¿Cómo? La prioridad. Escúchame, quiero dejarte esto en tu corazón. Como papás debemos ayudarles a nuestros hijos a que la confianza que ellos han depositado en nosotros, poco a poco tú y yo los llevemos a que confíen únicamente, gradualmente en Dios, hasta que lo alcancen totalmente. ¿Me estoy dando a entender? Ellos confían en nosotros, ellos ponen su confianza en nosotros, y eso es algo que nosotros debemos usar intencionalmente para que gradualmente, es decir, poco a poco, ellos empiecen a depositar únicamente su confianza en Dios hasta que lo logren totalmente. Creo que a ti y a mí como papás lo que más nos conviene es tener hijos que confíen plenamente en Dios, que su seguridad está plenamente en Dios, que su confianza está plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque un día tú y yo no vamos a estar, un día tú y yo vamos a faltar, un día tú y yo vamos a morir. ¿Cómo te gustaría morirte
antes de que partas, ¿cómo te gustaría que tus hijos se quedaran? Una de las preocupaciones más grandes de los padres al partir muchas veces es: ¿y qué va a pasar con mis hijos? Usted quizá lo ha escuchado, quizá lo ha meditado. ¿Y si muero yo? ¿Y si falto yo? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Cierto? Padres, debemos enseñar a la siguiente generación a depender de Dios y no en nosotros. Debemos enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos enseñarles que primero Dios en su vida, que Dios es todo en su vida. Es algo que yo he aprendido. Yo decía, para mí primero es Dios, pero hablaba de posición, pero llegué a entender que Dios no solo es el primero en mi vida Dios lo es todo. Quiero decirte que yo aprendí que existía Dios. Hoy tú me ves a mí. Muchos se gozan, muchos se alegran cuando me ven siendo un ministro, muchos se alegran cuando me ven siendo usado por Dios, muchos se gozan conmigo por las bendiciones que Dios me da. Pero déjame decirte algo, ¿dónde comenzó todo esto? Todo comenzó cuando mi mamá me enseñó que existía Dios. Y hoy bendigo a mi madre donde quiera que esté. Bendita sea la madre que me parió, pero sobre todo que me enseñó que Dios existía. Porque eso generó en mí la idea, en mí se quedó bien sembrada. Hay un Dios que está vivo y un Dios que existe en su forma y en su manera, me lo enseñó. Pero eso en mí despertó un deseo de búsqueda de Dios. Hasta que un día alguien me invitó a una iglesia a escuchar de la palabra de Dios. Alguien me presentó a Jesucristo como mi Salvador y le entregué mi vida. Y después conocí a esos padres espirituales que me empezaron a enseñar la palabra de Dios, en donde aprendí que no solo Jesús es mi Salvador, no solo Jesús que puede hacer milagros, que sana, que ayuda, que respalda, que fortalece, que anima. Después, conforme se me fue enseñando, mi padre espiritual me enseñó que Jesús es el Señor. Y después encontré un mentor en mi vida llamado Israel Ramírez, que me enseñó que no solamente es Señor, sino que yo vivo para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, momento, lugar y circunstancia. Y yo hoy puedo decirte que vivo para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué está el mundo como está? Yo hoy puedo decirte que soy bendecido, puedo decirte que mi fe está puesta en Cristo, que vivo para Cristo, que Cristo para mí es mi todo. Pero cuando tú miras la tele, cuando miras las noticias, cuando miras el Facebook, uno ve cómo está el mundo. Y cuando uno prueba las bendiciones de Dios, vive en las bendiciones de Dios, vive en el camino de Dios, vive en la voluntad de Dios, es lo más exquisito, lo más lindo, lo más agradable. Eso sí se llama vida. Pero cuando tú miras a los que están separados, cuando miras a los que están lejos, hay un dolor en tu corazón, hay una preocupación por ellos. Y uno dice, ¿por qué el mundo está como está? En parte, el mundo está como está porque los padres no hemos enseñado la verdad fundamental a nuestros hijos, que en todo, por todo y sobre todo tenemos que hacer la voluntad de Dios. El día jueves llegó el señor de mantenimiento a mi casa y estaba la lavatrastes desacomodada y él lo arregló. Y haciendo la plática con él me dice, yo llevo más de 40 años viviendo en San Antonio. Y entonces le pregunto, ¿usted ha visto el desarrollo de San Antonio? Sí, yo he visto el crecimiento de San Antonio, pero también no todas las cosas han sido buenas. Y mi pregunta fue esta intencionalmente, ¿qué es lo que usted ha visto que se ha deteriorado en San Antonio? Y lo primero que me dijo es que los hijos ahora son desobedientes y rebeldes. No se les puede decir nada porque te rezongan, te agreden, e incluso si tú quieres disciplinarlos, corregirlos, te demandan. Y aún algunas leyes los protegen y el que va a la cárcel eres tú. Y seguimos teniendo hijos desobedientes. Mi pregunta siempre ha sido esta, ¿en realidad son los hijos los desobedientes? ¿En realidad son los hijos los que no hacen caso? ¿O son los padres que no educan a sus hijos? ¿O son los padres que cuando tienen la oportunidad de influenciar a sus hijos, de criar a sus hijos en los fundamentos de la palabra de Dios, de enseñarles la bendita palabra de Dios, no lo hacen? Dile al de a tu lado, ¿son los hijos o son los padres? Porque los encargados de educar a las siguientes generaciones no son los hijos, a menos que hay un mandamiento tergiversado. La Biblia dice, padres, eduquen a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Pero parece que últimamente es al revés.
Padres, obedezcan a sus hijos. Dile al de otro lado, ¿tú con cuál estás? ¿Y cuál vives? ¿Sí me estoy dando a entender? Mira, hoy en día los padres no enseñan respeto a la autoridad. ¿La razón? Muchos padres ni siquiera la tienen. La madre no respeta al marido. El marido no respeta a ninguna autoridad y no solo no la respeta, hasta en ocasiones irresponsablemente habla mal de ella. Habla mal de su jefe de trabajo, habla mal del abuelo que es su padre, habla mal del pastor, habla mal de su líder, habla mal de tantas autoridades. Así que, cuando quiere demandarle respeto a su hijo, ni siquiera tiene el respaldo moral para pedírselo. Ni siquiera éticamente tiene el respaldo para decirle a su hijo, respeta la autoridad. Y eso, escucha, mi papá le está enseñando al hijo que no hay necesidad de por qué respetar a la autoridad. Y dentro de esas autoridades está Dios. Hoy en día, los padres no hablan de la Biblia como la única verdad, como su regla de fe y conducta. La razón, muchas veces ni siquiera los padres leen la Biblia, no la memorizan, no se le enseñan a sus hijos. Por eso, para los hijos, la Biblia es el libro que se usa los domingos para venir a la iglesia, pero entre semana no saben. Hijo, ¿dónde está mi Biblia? Papá, pues ¿dónde la dejaste? ¿La leíste en la noche? ¿La leíste ayer en la mañana? ¿La tomaste en la mañana antes de venir a la iglesia? Dile al otro lado, ¿dónde dejaste tu Biblia? ¿Cuál es el punto? Cuando tú no le enseñas a tus hijos la Biblia, los dejas al bombardeo de las corrientes humanistas, de diferentes tipos de pensamientos sutiles que se van metiendo en la cabeza con tus hijos. Por eso cuando tú le enseñas la palabra de Dios, pero ella tiene un principio que no es bíblico, choca, ¡pum!, un encontronazo, choque. Por eso hay tantas discusiones. También hoy en día la situación está como está, porque se toma a Dios como si fuera alguna forma de genio cumple deseos. Entonces Dios está para cumplir lo que quieres, en la forma que quieres y cuando quieres. Y cuando no sucede lo que quieren, entonces abandonan y dejan a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Ok, ahora escúchame. Algunos ejemplos de cómo los padres influimos tanto a los hijos y cómo afecta nuestro ejemplo en la fe de ellos son estadísticas increíbles. Si están en pantalla, ayúdame a leerlo. Nota qué tanta influencia tienen los padres sobre los hijos. Si mamá y papá vienen a la iglesia, el 72% de los hijos vendrán a la iglesia. Gloria a Dios, ¿no? Si solo la madre va a la iglesia, 15% de sus hijos lo harán. Si solo el padre va a la iglesia, 55% de los niños irán. Y si ninguno de los dos va, pues el 0.6% de los niños van. ¿Alguien está entendiendo conmigo la importancia que tienen los padres en la educación de sus hijos? Entonces, ¿dónde todo comienza? ¿Con los hijos o con los padres? Entonces voltea con el que tienes ahí y dile, ahí te hablan. A lo mejor uno que otro solterito dice, es que yo me quiero casar. Pues cásese, pero usted no sabe ni en lo que se está metiendo. Y qué padre que antes de que seas padre, hoy estés recibiendo enseñanzas de este tipo. Y debieras de estar tan agradecido con Dios, porque no vas a entrar sin conocimiento, sin entendimiento. Y con el conocimiento viene la práctica, pero no entras solo. ¿Amén? Ok, ahora escuchen. Si nosotros te vamos a ayudar a enseñar a criar guerreros, esto no implica que queremos imponerte nuestra única forma. Y esto me gustaría que quedara bien claro. Como que lo que te vamos a enseñar aquí no es el único modelo de crianza. O decir, esto es lo mejor. No, espérame. Yo lo que quiero es que aprendas es que va a haber principios en la Biblia que Dios pide que los apliquemos en nuestros hijos, pero las formas van a variar. Recuerdo mucho la enseñanza de los viejitos que decían, ¿ves los 5 dedos de la mano? Sí.
todos son parte de la mano, pero son diferentes. Así son los hijos. Son parte de la familia, pertenecen a la familia, pero cada uno de ellos es diferente. Y lo que te funcionó con el gordo, no te funciona con el flaco. Porque a unos de nuestros hijos hay que pararlos y a otros hay que corretearlos para que coman. No, hombre, me aprendí una palabra, este es bien friki, o como piqui. Hombre, este es bien piqui. ¿Qué es piqui tú? Pues que come poquillo y se va y regresa y come otra vez. Ah, y el otro, espérate. Tranquilo, hay que dejar para la semana, ¿no? Hay unos que son nocturnos, no hombre, estos cuates se desvelan. No los pares temprano porque se arma la guerra, pero otros son bien mañaneros y no pueden desvelar. ¿Alguien me está entendiendo conmigo? O sea, no venimos a imponerte nada, ni a decirte esta es la única forma y solo esta, no. Lo que queremos es que tú aprendas cuál es el corazón de Dios, que tú y yo como padres debemos enseñárselo a nuestros hijos. Amén. Mira cómo lo enseña la Biblia, nota lo que enseña la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios y es digna de ser recibida por todos. Deuteronomio 6, del 1 al 2. Vamos a ver cómo nosotros podemos, como padres, acercarlos a los principios de la palabra de Dios a nuestros hijos y ellos crezcan en su relación con Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 2. Lea conmigo, ayúdeme a leerlo, por favor. Estos, pues, son los ¿qué? Los estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿De quiénes son estos mandamientos? Entonces es Dios diciendo, estos son los principios que quiero que establezcas en tus hijos. Y eso es muy padre, porque a veces como papás decimos, ¿y qué hago con mi hijo? ¿Qué le enseño a mi hijo? Pues lo que Dios dijo que hicieras. Y aquí está, dice, mira, estos son mandamientos, estos son leyes. Y leyes significa que en cualquier tiempo, momento y circunstancia se aplican. Dice, y decretos que Jehová vuestros mandó, ¿qué? Mandó, ¿qué? Entonces dile a tu lado, tu corazón es agradar al Señor, obedécelo. Y aquí dice que hay un mandato para nosotros como padres, que enséñales a tus hijos. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis a tomarla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de la vida. ¿Cuándo? Todos los días. Para que tus días sean prolongados. Se los digo en inglés. Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Sí. ¿Ustedes entender? Hey, queridos amigos, la meta fundamental de todo padre es aprender, poner en práctica y enseñarle a los hijos los mandamientos de Dios. ¿Los qué? Como fundamento para su vida. Por eso bendito seas tú, papá y mamá, que estás aquí aprendiendo la palabra de Dios. Por eso bendito sea cada hombre y mujer que se está preparando en conocer la palabra de Dios, para que la aprenda, la haga suya, para después compartirla con sus hijos. Porque no solamente vas a ser bendecido tú, vas a tener paz tú, sino también vas a hacer que tus hijos bendigan a la ciudad donde estén y en las generaciones que estén. Bendito seas hoy tú que estás aquí. Amén. Padres, tenemos que enseñar algo a nuestros hijos: amar a Dios. Te lo vuelvo a decir. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Amar a Dios. Nota cómo sigue diciendo el pasaje. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice así, lea conmigo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué debemos enseñarle tú y yo a nuestros hijos? A que amen a Dios. ¿Cómo? Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Cómo le estás enseñando de manera intencional a tus hijos? Amar a Dios de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Cómo? Papá, pídele a Dios, que hoy lo sabes, ¿cómo lo puedes hacer?
Pídele a Dios que te dé esa creatividad para que tú puedas enseñarle a tus hijos cómo deben de amar a Dios. Cómprales una Biblia a tus hijos y que en esa Biblia conozcan a Dios. Que te vean orar con ellos. Tú ora por ellos y con ellos, de tal manera que le puedas enseñar que pueden tener un buen padre en el cual pueden confiar. Yo estaba frustrado cuando nació Febe, porque un día me topé con un pasaje en la Biblia, en Jueces, cuando Manoa, el papá de Sansón, estaba haciendo una oración a Dios. Y en esa oración le dijo: Señor, nos has dado un hijo. ¿Cuál es el propósito que tienes para Sansón? Esa palabra saltó. Y yo no sé cuál era el propósito de Dios para Febe. Yo tuve que buscar a Dios de todo corazón, Señor. Yo tuve a Febe en un momento bien delicioso, rico y agradable. Pero ahora hay una vida que viene. ¿Cuál es el propósito para mi hija? De tal manera que yo intencionalmente como padre lo lleve a que lo entienda, que camine en ella, y que cuando sé que se está equivocando, yo pueda hablar con ella y decirle: mira, hija, esto que estás haciendo no va dentro de los planes y propósitos de Dios para ti. Así es que con honestidad quiero que voltees a ver si está tu cónyuge y dile: ¿cuál es el propósito de Dios para nuestro hijo? ¿Por qué le pusiste el nombre que le pusiste? Hermano, ¿por qué te pusieron ese nombre? Es que estaba viendo mi mamá la novela. No digas. Usted ve en la Biblia y los nombres tienen propósito. Por eso yo me presento con ese gozo y alegría de que mi mamá me puso Osvaldo. Me puso Osvaldo por una novela, Yesenia la Gitana. El tipo güero, alto, ojo azul. Se nota, mamá, gracias. Pero cuando yo me voy a la tarea de investigar, digo: ¡hey! Escucha, Osvaldo significa el que gobierna con el poder de Dios. ¡Aleluya! Mamá ni sabe lo que hiciste. ¿Sabe por qué mi hija se llama Febe? Porque hay un propósito. Y Febe significa la que resplandece. Y cada vez que la gente la ve, dicen: ¡qué linda niña! Pues resplandece la gracia de Dios. Mi hija Esther, le puse Esther porque yo sabía que Dios la va a usar y la va a llevar a las naciones. Te dije que yo sabía su propósito, Y cada vez que ella tiene situaciones bien difíciles, le digo: ¿sabes por qué te pusimos Esther? ¿Por qué? Porque Esther significa estrella, estrella valiente. ¿Y sabes por qué eres estrella? Porque estás destinada a vivir en las alturas, a brillar. Pero tu brillo no depende de ti, depende de Dios. Y papi, soy valiente, ¿verdad? Sí, hace 2 días mi hija se tuvo que enfrentar con el miedo. El miedo nocturno que todo niño se tiene que enfrentar alguna vez en la vida. Y se iba al cuarto. Hija, vete a dormir a tu cuarto. Papá, pero ven conmigo. Hija, ve al cuarto. Y Dios está contigo. Ora a Dios. Y entonces aquí, como todo Dios se oye, porque todos son de She-Rocks, va mi hija y: Dios, ayúdame, y ayúdame. Pero es un llorar de miedo que nosotros muchas veces hemos experimentado. Y como papá yo tenía ganas de ir con ella, pero algo en mi corazón me decía: espérate, que confíe en mí, que ella sepa que puede orar a mí, clamar a mí. Y de repente yo escucho un clamor de esos que tú sabes que lo están haciendo de todo corazón. Señor, llévate este miedo, yo no quiero este miedo, Señor, ayúdame. Y mi hija llorando y clamando, ahí se le olvidó que todo el mundo la estaba escuchando. Yo nomás oraba para que los vecinos no escucharan, ¿verdad? Que el que escuchara fuera Dios. Y entonces de repente silencio. Y entonces Dios me dice: ahora sí ve. Y voy. Papá, Dios escucha mis oraciones. Sí, hija. Dios siempre escucha las oraciones. Y Él siempre va a estar atento a tus peticiones. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? De ahí lo trascendental que tú y yo como papás les ayudemos a nuestros hijos a confiar en Dios, a depositar su paz en Dios. ¿Alguien está entendiendo conmigo? Por eso hoy, si tú no entendiste cuál fue el nombre que le pusiste a tus hijos, entonces ahora intencionalmente pónselo. Bonita,
¿Cómo estás, bella? ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás, guerrero, valiente? ¡Hey, Superman! ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Papá, tú y yo intencionalmente debemos ayudarle a nuestros hijos a obedecer a Dios. ¿A qué? A obedecer a Dios intencionalmente. Repite conmigo esta palabra, intencionalmente. Esto no se da porque sí, esto debe ser intencional. Y en Deuteronomio 6, del 6 al 9, lo sigue diciendo, lea conmigo. Y estas palabras, lea conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿de quién es este mandato? De Dios. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre los ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Padres, intencionalmente debemos instruir a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos. Y aquí dice, comunícaselas. ¿En dónde? ¿En dónde? En casa. En casa. ¿En dónde hay que enseñar a nuestros hijos? ¿En dónde? No te oigo. En la casa. En casa. Y después dice, andando por el camino. Y andando por el camino significa que el camino es el transcurso de vida, las etapas de la vida. En todo momento de la vida son oportunidades para enseñarle. Mi hija Esther le pedí a Dios que fuera una persona que se expresara, que siempre presentara argumentos. Ni siquiera sabía lo que le estaba diciendo a Dios. Hablaba lo que no sabía, como dijo Job. Y entonces ahora cada vez que mando a mi hija me presenta una de argumentos. Esther, ve a atender tu cama. Pero papá, ¿para qué la atiendo si al rato me voy a volver a acostar? Ya 7 años, 7 años. El juguete que ocupas, terminas de ocuparlo, llévalo a su lugar. Papá, sigo jugando con él. ¿Y entonces por qué estás viendo la tele? Es que estoy viendo la tele y en los comerciales juego el juguete. Tengo que enseñarle, hija, la razón por la cual tú tienes que tender tu cama, la razón por la cual tú tienes que poner el juguete en su lugar, porque eso se llama orden. Y si tú aprendes a ordenar tu cuarto, entonces de aquí en adelante tú vas a vivir una vida ordenada. Porque Dios es un Dios de orden. Aleluya. ¿Cierto? Cuando la mandamos, me presenta 3 argumentos de por qué no hacerlo. ¿Puedes levantar esa arpa? No es mía, es de Febe. No te estoy preguntando de quién es. Te dije levántala y póngala en su lugar. ¿Y por qué no le dices a Febe? Y entonces después ya su actitud no es tan calmadita, es confrontativa. Y le digo, mira, ven por sobre todas las cosas, soy tu padre. Y la Biblia enseña que al padre hay que respetarlo. Y no solo me respetas porque soy papá, me respetas porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que respetemos a los padres. Cada oportunidad que tú tengas, tú puedes enseñarle a tus hijos los principios de la palabra de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Una de las cosas que más nos costó trabajo y que seguimos trabajando con nuestra hija Esther es la generosidad. Mi hija le gusta que le regalen las cosas, pero cuando le decimos, Esther, tienes muchas cosas, ¿a quién le vas a regalar algo? No, es que todo lo ocupo. Y si todo lo ocupas, entonces ¿por qué luego nada más estás queriendo jugar con el celular? Hay cosas que tienes que compartir, sé generosa. Y ella poco a poco ha ido aprendiendo a ser generosa. Pero cada oportunidad que tú y yo tenemos es una oportunidad para enseñarle la palabra de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Por eso dice, enséñaselos en tu casa, en cualquier situación de la vida. Pero después dice, cuando se acueste y cuando se levanta. Sinceramente, yo no puedo dejar de leerle a mi hija la Biblia en las noches. ¿Y sabes quién se encarga de recordármelo? Ella. Cuando le digo, mira hija, ella tiene una Biblia que se llama Consejos de Princesas, la Biblia para niñas, está lindísima, se la recomiendo. Y de repente yo estoy muy cansado y le digo, hija, voy a orar por ti, está bien, léeme la Biblia. No hija, te la voy a leer de memoria, mira, te voy a enseñar. Y le doy un versículo que yo ya me lo aprendí.
Dice, no, mi Biblia, papá, por favor. Bueno, está bien. Y ahí tengo que leérsela. Pero mi hija está aprendiendo la palabra de Dios cuando se duerme y cuando se levanta. Quiero que voltees con él tu lado y le, a la luz de estos pasajes, ¿cómo andas? Somos los responsables. Somos los que Dios pide que lo hagamos. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Solteros, váyanle midiendo el agua a las papas. Ahora, espera esto. Preparando el sermón, hay una palabra profética para las mamás que están aquí. Proverbios 22:6 dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, ya cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra enseñar viene del hebreo shanak, que significa nak, eso, kagnak, pero bueno, ahí vamos, ¿no? En el hebreo. ¿Se lo digo en inglés? Enseñar significa iniciar, dedicar, entrenar. Mamá, papá, palabra para ti. Agarre esta palabra, mamá. Escucha. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se aparta de él. Hoy yo estoy aquí por una palabra de mi mamá. Dios existe, hijo. Dios es real. Escucha. Yo me he encontrado que muchas mamás están sufriendo porque sus hijos no están en el camino de Dios. Pero escucha, mamá. Si tú sembraste en el corazón de tus hijos la palabra de Dios, esa palabra de Dios permanecerá y lo hará volver. Amén. Esa palabra que tú sembraste en su corazón es lo que hará volver al corazón de tus hijos. Y si no, pregúntele al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: yo tomaré mi decisión y me voy. Pero cuando estaba en los momentos más difíciles de su vida, lo primero que pensó fue en papá. Voy a regresar a papá, voy a regresar a casa. ¿Por qué? Porque hubo un padre que se interesó en sembrarle la palabra de Dios a su hijo. Hubo un hombre llamado José que tuvo que salir fuera de su casa. Y cuando hubo un momento de tentación en su vida, escucha, papá, porque algunos hijos de aquí van a tener que salir a otras partes. Y el papá ni la mamá lo vas a poder ver. Y tú como hijo vas a hacer lo que quieras porque no te va a ver papá y mamá, pero hay un Dios que te está viendo. Y hay una palabra que te va a perseguir porque fue la palabra que sembró papá y mamá. Por eso José, cuando estaba en la tentación, lo primero dijo: no, guárdeme Dios de pecar contra él. Híjole, qué increíble. Un hombre llamado Daniel, un hombre que le dijeron: te queremos que comas la comida que aquí el rey te va a presentar. Y él dice: Dios me guarde de contaminarme. Y uno dice: ¿cómo es que dan esa respuesta? Por un padre o una madre que sembró la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. Por eso, mamá, espérate, porque tus hijos volverán al camino de Dios gracias a la palabra que le sembraste en su corazón. ¡Aleluya! Por eso, mamá, papá, te felicito. Y espera el regreso de tus hijos si se han apartado. Y esta es una profecía para ti. Volverán tus hijos al camino del Señor y te agradecerán. Y vendrán a decirte: mamá, gracias, papá, gracias, porque me enseñaste el camino de Dios. Hoy, cuando veo a mi madre, lo primero que le digo: mamá, gracias por enseñarme que existía Dios. Quizás estabas limitada en su conocimiento, quizás desconocías la palabra de Dios, pero en tu entendimiento me enseñaste que Dios es real, que Dios vive. Amén. Y ahora el reto es para ti. ¿Cuántos de aquí quieren criar hijos guerreros? Bueno, aquí te dimos una tarjetita. En esa tarjetita están algunos principios que tú puedes ir trabajando poco a poco con tus hijos. Amén. Pero escúchame, ¿quieres que esto tome fuerza? Vívelos tú. ¿Cómo? Vívelos tú. Entonces, porque aquí dice que te mando yo a ti. Guárdalos en tu corazón y después enséñaselos a tus hijos. Todo comienza con papá. Cuando un papá entiende lo importante que es hacer la voluntad de Dios, lo que va a querer es transmitírsela a sus hijos. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí hay principios, instrucciones intencionales que puedes enseñarle a tus hijos. Pídele a Dios que te dé creatividad. Pídele a Dios que te dé relevancia. Pídeselo para que lo puedas hacer. Y puedes decirle a tu hijo cómo administrar el dinero.
de acuerdo al corazón de Dios. Ayer mi hija me dijo: papá, vámonos al Family Dollar. ¿Por qué? Vi una pistola que quiero que me compres. Bueno, hija, cuesta $5. ¿Cuánto dinero tienes? No, papá, tú tienes dinero. Bueno, tengo dinero, pero está administrado y no está para la pistola. No, papá, hay dinero en la tarjeta. Pero esa tarjeta también es un dinero que está administrado. ¿Quieres esa tarjeta? Sí, hay que trabajar. ¿Te pones la mitad? Yo te pongo la otra mitad. No, no voy a trabajar. Si quieres la pistola, vas a trabajar. Si no la quieres, tú sabrás. ¿Es cierto? ¿Cómo escoger amistades? ¿Cómo ser sabios en lo que dicen? Hijo, tú puedes expresar lo que piensas y sientes, pero hay formas, y hay palabras, y hay tiempos. ¿Amén? ¿Cómo ser responsable? Híjole. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuidar sus pensamientos? ¿Cómo ser generosos? Pero sobre todo, ¿cómo instruirlos en la obediencia a Dios, en el temor a Dios? Papás, con toda honestidad, ¿tus hijos hacen lo que tú les dices? ¿O tú acabas haciendo lo que ellos quieren? Lo que estamos hablando aquí, papás, es la posibilidad de la completa destrucción de la sociedad como tú y yo la conocemos, porque la sociedad se compone de familias. Estamos hablando de la deformación de la fe, y no solo quizá sobre tus hijos, sino los hijos de tus hijos. No solo pueden dejar de asistir a la iglesia, pero pueden dejar a Dios, abandonar a Dios y vivir una vida de pecado y de inmoralidad. El desastre de la humanidad comenzó en Génesis capítulo 3, cuando un día decidieron divorciarse de Dios, apartarse de Él. Y cuando se apartaron de Él, vino la vergüenza, el temor, la culpabilidad. Y después de eso, escúchame, entró en escena el homicidio, los asesinatos, las envidias, los pleitos, las peleas. La paz se perdió. ¿Y todo dónde comenzó? Cuando hubo alguien que se alejó de Dios. Papás, ¿qué va a pasar con tus hijos cuando no estés? ¿Van a permanecer en Dios? ¿O dejarán a Dios? Si tú todavía no tienes hijos como soltero, empieza a orar y pedirle a Dios que te permita prepararte para ellos. En tus manos, papá, y después en las manos de tus hijos, estará la esperanza del mundo en las que ellos vivirán. Quizá tú tienes hijos pequeños y sabemos lo difícil que es. Algunos están casados, pero algunos más bien tienen hijos pero no están casados, y algunos de ellos son padres solteros, y es muy loable y reconocible lo que hacen. Pero papá o mamá soltero, no estás solo, tienes a Dios de tu parte, y tus hijos tienen que aprender que su Padre es Dios y que todo lo que necesitan pueden recurrir a Él. Porque si no se le enseñas, esos hijos son el potencial de que repitan la historia que tú viviste. Y si tú estás casado y tienes a tu cónyuge aquí, habla con él. Es una labor de equipo. De ustedes depende mucho el futuro de sus hijos en Dios. Algunos de aquí tienen hijos adolescentes o jóvenes y dirán: pastor, creo que ya la etapa de educar a mis hijos es demasiado tarde. Un día me hicieron una pregunta: pastor, la Biblia dice, educa a tus hijos antes de que sea demasiado tarde. Eso dice Proverbios. Y me preguntaron: pastor, ¿cuándo ya es demasiado tarde? Cuando se muera. El día que se muera es demasiado tarde. Pero mientras tenga vida y tú sigas teniendo vida, entonces tienes la oportunidad de influenciar a tus hijos. Quizá ya no con tus palabras, pero sí con tus acciones.
benditas sean las viejitas, benditos sean los viejitos, que quizá con limitaciones físicas les enseñan a sus hijos a honrar el día del Señor, a servirle al Señor, a orar, a predicar, porque ese ejemplo, mira, tus hijos lo ven, guachan, lo están guachando, lo están luqueando, y eso les tiene tan presente que es lo que les va a hablar a sus corazones. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Si tus hijos ahora empiezan una propia familia, en esta serie sabrás por qué orar por ellos. Si te piden consejos, vas a saber qué decirle. Y al ver a tus nietos, sabrás cómo influenciarlos. Amén. Oiga, yo sé que hay muchas formas como educar a sus hijos. Quizá hay muchas técnicas de cómo educar a sus hijos. Y hay muchas opiniones dentro de la educación cristiana de cómo educar a los hijos. Hay muchas. Pero solo hay un fundamento. Uno. ¿Escucha cuál es? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a poner su confianza y obediencia a Cristo. Ese es el fundamento. Porque si no, todo lo que tú construyes, ¡pum!, se va a caer. Si hay alguien aquí que diga: Señor, ayúdame a poner el principio de confianza y obediencia a Cristo en mis hijos, póngase en pie y vamos a orar. Levántate tus manos a Dios. Aquí hay muchos que pueden agradecerle a Dios por sus padres. Hijo, anda, no seas ingrato. Dale gracias a Dios por tus papás. Dice: aquí está. Anda, levántate y ve y dile: gracias, mami. Gracias. Me enseñaste en tu forma, en tu manera, que Dios existe. Y hoy estoy aquí. Ande, mírele a los ojos, hijo. Vaya con su papi, con su mami, dígale: gracias, mami. Y si no está aquí tu papá, pero él o ella un día te enseñaron acerca de Dios, en su forma quizá, pero en ti despertaron la idea, sembraron la palabra de que Dios existe. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dáselas. Dáselas. Y si ahora tú estás conociendo esta verdad y eres papá, entonces dile: Dios, ayúdame. Enséñame los propósitos de mis hijos. Y prepárame, ándale papá, ábrele tu corazón. Tú anhelas esto como todo buen padre. Señor, enséñame a poner el principio fundamental en el corazón de mis hijos. Enseñarle la obediencia a Cristo y a depender totalmente de Él. Gracias, Señor. Y si tú eres soltero, anda, dile a Dios que prepare tu corazón. Yo, prepárame. Quiero ser un padre. Quiero ser un padre, un buen padre para mis hijos. Y prepárame. Aquí. Esto lo escuchaste. Enséñaselos en casa. Enséñaselos en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. Quiero que ahí abres. Te voy a dejar un momento para que tú hables al corazón de Dios y le digas: Señor, ¿cuándo lo voy a hacer con mi hijo? ¿En las noches? ¿En la mañana? ¿En su cuarto? ¿En la sala? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Que despiertas hoy, Espíritu Santo, en cada corazón aquí la intención de poder enseñar a sus hijos ahí en casa. Espíritu Santo, despierte ese deseo, esa pasión, y ayuda con tu fuerza, con tu poder, con tu gracia, a que los padres que hoy estamos aquí intencionalmente podamos educar a nuestros hijos en la crianza, porque queremos crear
guerreros. Queremos crear generaciones que confíen en ti totalmente y que puedan obedecerte a ti. Gracias. Te bendigo a ti como Padre. Sabiduría de Dios, corazón de Dios sobre ti. Y bendigo a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus generaciones. Y declaro que serás usado para establecer, para bendecir, para edificar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.